Buenas tardes, compañeros y profesor. La actividad 6 es una actividad previa a Machine Learning. Vamos a tener una introducción a las herramientas Python, Anaconda y también Jupyter Notebook. Y también vamos a tener una parte práctica donde usamos la última herramienta mencionada. Nuestro equipo está conformado por Miguel Ángel y su servidora Brenda, así que vamos a comenzar. La primera herramienta que veremos en esta ocasión será Python. Python es un lenguaje de programación que tiene varias utilidades. Puede ser usado tanto para el desarrollo web, para automatización de scripts, también para realizar tareas de ciencias de datos, que es lo que nos llama en esta materia principalmente. Obviamente el desarrollo de software también se puede realizar con este lenguaje Python y también la automatización de pruebas de software. Python puede instalarse de forma completamente gratuita y también tiene muchos beneficios a la mano de cualquier programador, que es principalmente su fácil y rápida lectura. Se puede comprender muy fácilmente ya que este lenguaje se asemeja mucho al inglés, así que el programador tiene una herramienta de fácil comprensión. Python es multiplataforma, es decir, puede ser usado tanto como en Windows, Mac OS, Linux y Unix, por ejemplo. También la comunidad que usa este lenguaje de programación es amplia, está básicamente coronado como uno de los lenguajes más usados en todo el mundo, así que soporte y apoyo habrá y de sobra. Y esas son algunas de las ventajas. La historia de Python, muy resumidamente, parte gracias a Guido van Rossum, que es el creador de Python, que comienza en 1989 como proyecto aficionado ya que quería matar el tiempo en sus vacaciones de Navidad de ese año. El lenguaje se inspira gracias a un programa que le gustaba a Rossum, que se llama Monty Python's Flying Circus. Da inicio a todo este proyecto en 1989 y la primera versión del código Python sale en 1991. Esta versión ya tenía buenas características, como por ejemplo algunos tipos de datos y funcionalidades para la gestión de errores, y de ahí en adelante empezaron a salir más y más versiones, más apoyo, y el proyecto es como lo conocemos a día de hoy. A continuación mencionaré algunas de las características de Python como lenguaje. Primero que nada, es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que el código se ejecuta línea por línea, lo que hace que el programador pueda identificar de forma más rápida el punto en donde su código tiene un error. Python también es un lenguaje muy fácil de utilizar. Como mencioné previamente, se asemeja bastante al inglés, así que puede ser bastante intuitivo. Python también tiene las ya conocidas bibliotecas, que una biblioteca no es más que una colección de código que se usa con frecuencia por los desarrolladores. Al incluir una biblioteca en tu proyecto, el desarrollador se ahorra escribir cierto código desde cero. Algunas de las bibliotecas más conocidas de Python pueden ser Matplotlib, Pandas y NumPy. Otra herramienta bastante útil de parte de Python son los conocidos como marcos. Un marco de Python es una colección tanto de paquetes como de módulos. Un módulo es un conjunto de código y un paquete es un conjunto de módulos. Los programadores pueden usar este tipo de marcos que ofrece Python para evitarse escribir código también, para no tener que preocuparse por los detalles de nivel inferior de ciertas aplicaciones. Por ejemplo, existe este marco muy famoso y usado que es Django, que es usado a la hora de hacer programación web. Ofrece varias características útiles y también ayuda con un montón de plantillas para crear la parte del frontend y también diversos mecanismos de seguridad. Python además tiene IDEs y SDK y un montón de características más que la pone como una excelente herramienta a la hora de comenzar un nuevo proyecto. Para poder empezar a dar uso de Python, primeramente necesitamos descargarlo. La liga oficial para descargar esta herramienta es www.python.org y la última versión disponible es la 3.11.1, al menos al momento de grabar este video. Y para finalizar con Python, les mostramos algunas de las IDEs con las que se puede trabajar con Python, que son PyCharm y Spyder.
Pasando a la siguiente herramienta, que es Anaconda, vamos a empezar primero definiendo a esta herramienta. Es una distribución de varios lenguajes de programación, ¿no? Es una suite de código abierto que abarca una serie de aplicaciones, librerías y conceptos diseñados y pensados para el desarrollo de ciencia de datos con Python. La distribución de Anaconda se agrupa en 4 sectores o 4 soluciones tecnológicas, que son el Anaconda Navigator, el Anaconda Project, las librerías y Conda, que Conda es simplemente un gestor pequeño, pero de eso hablaremos más adelante. Un paseo rápido por la historia de Anaconda es que fue desarrollado por Anaconda Inc. y lanzado al mercado el 6 de septiembre del 2012. Es bastante sencillo de instalar, correr y actualizar el software que se usa para la ciencia de datos utilizando Anaconda, y algunos ejemplos de aprendizaje automático con el uso de esta herramienta, como por ejemplo el SkyTeam, el TensorFlow y el SciPy. Una disculpa por la pronunciación. Algunas de las características y ventajas a la hora de usar Anaconda es que simplifica mucho la programación y pone un patrón que se adapta a ti y al proyecto con el que estás trabajando. También se puede ejecutar en cualquier sistema operativo y cuenta con un montón de librerías específicas para cada una de las necesidades que vayan surgiendo del proyecto. También te permite instalar y administrar paquetes y dependencias y entornos, que es con esta herramienta que dijimos que era Conda, que es solamente un gestor de paquetes e instalaciones que por sí mismo ya es utilizado de forma individual, pero al ser usado a la par de Anaconda viene súper bien para el desarrollo de proyectos. Y muy resumidamente, pues también facilita la escritura de algoritmos complejos, cuenta con soporte, permite compartir proyectos con otros y ejecutarse en diferentes plataformas. También simplifica de manera concisa la implementación de proyectos de data science y un largo etcétera, poniendo a Anaconda como una excelente herramienta. Para el uso de Anaconda nosotros investigamos y la liga para descargar esta herramienta es www.anaconda.com. Como ya se mencionó antes, Anaconda se encuentra disponible para Windows, Linux y Apple, y la siguiente captura que pusimos es la interfaz de Anaconda Navigator, que esta subherramienta de Anaconda, podría decirse, es la parte gráfica para tener una administración más clara sin la necesidad de acceder al CMD y teniéndolo todo ahí a la vista, a la mano. Jupyter Notebook es una herramienta de código abierto que ha revolucionado la forma en que trabajan los científicos de datos, ingenieros y programadores. Desde su lanzamiento en 2015, Jupyter Notebook se ha convertido en una de las aplicaciones más populares para la creación y el compartir de documentos interactivos que combinan código, ecuaciones, visualizaciones y texto. Jupyter Notebook tiene sus raíces en el proyecto IPython, un shell de Python interactivo que fue lanzado en 2001. Con el tiempo, IPython se expandió para incluir una serie de características adicionales como la capacidad de ejecutar código en otros lenguajes. En 2014, IPython se convirtió en Jupyter, que es un acrónimo de las palabras en las 3 lenguas de programación principales que soporta: Julia, Python y R. Desde entonces, Jupyter Notebook ha experimentado un crecimiento exponencial en popularidad y hoy en día es utilizado por organizaciones de todos los tamaños, desde startups hasta empresas multinacionales. Jupyter Notebook es una plataforma de código abierto, lo que significa que es desarrollado y mantenido por una comunidad global de voluntarios, lo que asegura su continuo desarrollo y mejora. Jupyter Notebook cuenta con las siguientes y otras características. Ejecución de código. Permite ejecutar código en una amplia variedad de lenguajes de programación, incluyendo Python, R, Julia y muchos otros. Visualización de datos. Incluye herramientas para visualizar y explorar datos,
lo que lo hace ideal para la ciencia de datos y el análisis de datos. Documentación integrada. Permite añadir texto explicativo, ecuaciones y visualizaciones a los documentos, lo que lo hace ideal para la documentación y la enseñanza. Compartir documentos. Jupyter Notebook permite compartir documentos fácilmente a través de Internet, lo que lo hace ideal para la colaboración en equipo y la enseñanza a distancia. Integración con otras herramientas. Jupyter Notebook se integra con una amplia variedad de otras herramientas y servicios, como Big Data Tools, plataformas de aprendizaje automático y servidores de análisis de datos. Acceso a recursos en la nube. Jupyter Notebook se puede ejecutar en la nube, lo que permite el acceso a recursos y capacidades superiores sin la necesidad de hardware local. Estas son solo algunas de sus muchas funciones útiles. En general, Jupyter Notebook es una herramienta versátil y poderosa, lo que permite a los usuarios compartir y colaborar en documentos interactivos que combinan código, texto explicativo, visualizaciones y mucho más. Teniendo lista la instalación de Anaconda y Python, podremos utilizar Anaconda para abrir Jupyter y usarlo. Iremos a Anaconda Navigator, el cual abrirá el menú de Anaconda. Y estando en esta ventana, iremos a esta opción donde dice Jupyter Notebook. Y iniciaremos Jupyter con la opción de Launch. Nos abrirá una nueva ventana de nuestro navegador, donde podremos ver Jupyter y su administrador de archivos. Aquí tendremos diversas opciones, donde podremos crear notebooks, archivos de texto, carpetas o terminales. También podemos observar los documentos de la carpeta. Pero para empezar, crearemos una nueva carpeta, la cual nombraremos al nombre que queramos. Después entraremos a esta carpeta y aquí seleccionaremos la opción del notebook de Python 3. Aquí nos abrirá una nueva pestaña donde por fin entraremos en el notebook. Tenemos muchas opciones, empezando por las opciones de File, donde podremos crear nuevos notebooks, abrir notebooks existentes, guardar una copia de este notebook, guardarlo como, renombrarlo, guardarlo y crear un checkpoint, revertir todo el notebook a cierto checkpoint. Con esta opción podremos abrir una nueva pestaña donde podremos imprimir el notebook más fácilmente. En descargar como podremos descargar el notebook en distintos tipos de archivo o hasta podemos cerrar el notebook y cerrar el kernel. En la pestaña de Edit podremos tanto cortar, copiar, pegar o eliminar celdas, así como dividir celdas, unir celdas y mover celdas. También podemos editar la metadata de la notebook, buscar y reemplazar palabras o texto dentro de esta celda, insertar imágenes o copiar, cortar o pegar attachments. En la pestaña de Ver o View podremos ocultar diversas cosas de la página, por ejemplo el header, la barra de herramientas o hasta los números de código dentro de cada celda. También podemos mostrar una opción rápida dentro de cada celda, así como ocultarlas.
En la opción de insertar, podremos insertar celdas por debajo o por arriba de la celda actual. En celdas podremos ejecutar celdas de diversas maneras, ejecutar la celda actual y seleccionar la celda inferior, ejecutar la celda actual, insertar una nueva celda debajo, ejecutar todas las celdas de arriba de la celda actual o todas debajo de la celda actual. También podemos cambiar el tipo de celda, cambiar el tipo de vista del output o la salida de nuestra celda, así como borrarla o de todas las celdas. En la opción de kernel podremos interrumpir, restablecer, reconectar o apagar el kernel actual, así que como quemar de kernel, aunque el único disponible es Python 3. En widgets podremos obtener diversa información de los widgets y en ayuda podemos ir a documentación o tener diversos tutoriales sobre Jupyter. Y debajo se encuentra lo más importante del notebook, lo cual son las celdas. Las celdas actúan como secciones de un código, las cuales se pueden ejecutar en el orden que queramos. Y lo más importante de estas es que aunque actúan como un solo código, como vemos en este ejemplo, podemos ejecutar cierta celda y dependiendo de la celda que hayamos ejecutado, podemos o no tener ciertas variables que hayamos creado en las celdas anteriores. Como vemos, al ejecutar esta celda no reconoce que tenemos la variable texto definida. Esto debido a que las celdas sí siguen un orden de ejecución, así que tendremos que correr las celdas de arriba para tener los datos o las variables que tengamos dentro de todo el código. Por ejemplo, si yo ejecuto esta segunda celda y luego ejecuto la segunda, lo que pasa en esta tercera celda es que se dará el texto hola mundo, ya que aunque sí se ejecuta la segunda celda, esta no cambió el valor de texto, ya que se ejecutó antes. En cambio, si borramos todas las salidas de todas las celdas y ejecutamos las celdas en orden, como vemos, aquí sí cambia el valor de la variable texto. Otra de las funciones importantes de las celdas es que podemos cambiar el tipo de celda a, por ejemplo, Markdown, donde la celda actual será un código en HTML con el cual podemos dar un estilo determinado a nuestra notebook. Como vemos a continuación, se convertirá al ejecutar esta celda en el código HTML. Si no se tienen muchos conocimientos de HTML, también podremos usar esta característica marcando el texto con los signos de hashtag para crear más fácilmente títulos y subtítulos. Como vemos, con un signo de hashtag crearemos títulos. Mientras que con 2 crearemos subtítulos. Para esto es necesario dejar un espacio después de los signos y correr la celda. Y en general, como se observa, entre más signos de hashtag, más pequeño será el texto. Y este sería el uso básico de Jupyter Notebook, la cual es una gran herramienta que nos permite, como dice su nombre, crear código como si fuera un cuaderno de apuntes, lo cual lo hace mucho más vistoso y nos da muchas herramientas con las cuales podemos explicar mejor nuestro código. Buenas tardes, compañeros. Este es el análisis de nuestro dataset. Lo primero que hicimos en nuestro notebook de Jupyter es tener estos imports, el cual primero es el Matplotlib, el cual usaremos para graficar, pandas, que usaremos para procesar los datos del dataset, y JSON para cargar estos datos del dataset. Posteriormente lo que hacemos es cargar el dataset y verificar su contenido.
El dataset que nosotros decidimos usar para esta actividad es un dataset que habla sobre videojuegos, desde sus nombres, su género, si se trata de un juego multijugador o para una sola persona, y pues un largo etcétera. El análisis que hicimos, lo que se busca es saber si existe una relación entre el número de horas de cada videojuego en su modo de un jugador y la relación que es con la calificación de estos juegos. Entonces tenemos nuestro primer análisis, el cual hicimos una clasificación sacando los datos de los juegos en su promedio y obteniendo los datos de la calificación de los juegos. Los agrupamos por el número de ranking de calificación. Los ponemos en modo de ascendente para que se vea del peor al mejor, y en solo los últimos 100 peores juegos. Y con Matplotlib creamos la gráfica, como se verá a continuación. Aquí tenemos el peor juego, que sería de menos de 20 de calificación sobre 100 y 157 horas de compleción en modo un jugador. Después tenemos prácticamente la misma gráfica pero invertida, donde tenemos los 100 mejores juegos y su número de horas. Y aquí podemos ver que el mejor cuenta con unas horas para completarlo de 184. Sí, y ya finalmente pues nosotros hicimos, perdón, mi internet otra vez. Finalmente, para corroborar la hipótesis que teníamos al inicio de todo esto, que era a mayor horas y jugabilidad del juego, mejor ranking tiene el mismo juego, que lo comprobamos al realizar esta gráfica. Dividimos en 3 grandes grupos, que son de 0 a 20 horas de juego, luego de 21 a 60 horas de juegos y de 61 al máximo de horas que tiene el dataset. Lo dividimos en esos 3 grupos, que son esas 3 barras que se ven ahí, y podemos ver en el eje de las Y la calificación que recibieron dichos juegos. Y pues podemos observar que los juegos que tienen más horas para completarse, que toman más tiempo para completarse, tienen una mejor ponderación a los juegos que se completan de forma más rápida, comprobando así nuestra hipótesis inicial. Y así. Y sería todo de nuestra parte. En conclusión, Anaconda, Python y Jupyter Notebook son herramientas valiosas para el análisis de datos. Anaconda ofrece una distribución completa y fácil de usar de Python y otras bibliotecas de código abierto para la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Python es un lenguaje de programación popular y versátil que se utiliza ampliamente en el análisis de datos y en otros campos. Y Jupyter Notebook es una herramienta poderosa para la creación y el compartimiento de documentos interactivos que combinan código, texto explicativo, visualizaciones y mucho más. Juntas, estas herramientas ofrecen una solución potente y accesible para el análisis de datos que es adecuada tanto para los usuarios principiantes como para los profesionales más experimentados.